comparación de la norma boliviana y peruana en diseño sísmico 2020, el cual está a cargo del ingeniero Rolando Grandi Gómez, quien es boliviano, ingeniero civil de la Universidad Autónoma Metropolitana en México, máster en estructuras de la Universidad Nacional Autónoma de México, gerente general de arquitectura e ingeniería computarizada desde 1988 a la fecha. Cuenta con 33 años de experiencia. Es fundador del Colegio de Ingenieros Civiles de La Paz, conferencista invitado por diversas universidades, instituciones profesionales nacionales e internacionales. Es autor del Manual del Diseño Sísmico y Guía Boliviana de Diseño Sísmico. Presidente del Comité Técnico Redactor de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020. Bueno, buen ingeniero, sin más preámbulo, puede dar inicio usted con su exposición. Muy buenas noches, muchas gracias. Sí, ¿puedo ya compartir la pantalla? Claro que sí, ingeniero, ya puede compartir. Ok. Bueno, ya estamos entonces. Sí, para empezar, quisiera comentarles de que en Bolivia, si vale el término un poquito, tendríamos que decir así, sorprendido, sí, sorprendido, porque no esperábamos, les voy a mostrar unas gráficas de Google Maps, sí, no esperábamos comprobar que tenemos realmente una fuerte amenaza sísmica, porque siempre tradicionalmente hemos pensado que porque estamos relativamente alejados de la costa, sí, más o menos la población de la más cercana, digamos en este caso la ciudad de La Paz o la ciudad de Oruro, sí, que son centros poblados muy grandes, muy importantes, por supuesto, están más o menos como se observa aquí el mapa. Aquí está Oruro, por ejemplo, aquí está La Paz. Sí, Potosí y Sucre están un poquito más lejos, pero Oruro y La Paz son los que están más cerca, diremos, de la costa, más o menos a unos 400 kilómetros promedio. Entonces hemos pensado de que estamos suficientemente lejos como para sentir eventos sísmicos. Y nuestra historia sísmica, si bien ya se ha detectado, se ha comprobado que ha habido eventos sísmicos muy fuertes hace 200, 300 años, sí, entonces como es un largo lapso de tiempo muy largo, sí nos hemos confiado y hemos pensado de que los sismos son muy esporádicos en Bolivia, pero, y por eso quería mostrarles esto, pero hay un detalle muy importante de que en Bolivia, a diferencia de otros países, y un poco tiene Perú, un poco tiene Chile, tenemos pues doble cordillera, la cordillera occidental, que es una especie de frontera natural justamente con Perú-Chile, sí, una cadena montañosa muy importante, pero al extremo derecho, llamemos así, tenemos otra cordillera más ancha, más extendida, sobre la cual se encuentran varias ciudades. Por ejemplo, La Paz está empezando, donde empieza más bien la cordillera Oruro también, pero Cochabamba, sí, por ejemplo, Potosí, Sucre están, si vale el término, montados en esta cordillera. Tarija, y saliendo de la cordillera está la ciudad de Santa Cruz, otra ciudad muy importante de Bolivia. Entonces resulta que tenemos dos grandes cadenas montañosas, y todos sabemos que estas cadenas montañosas pues se originan por el movimiento de las placas tectónicas. Entonces quiere decir que estamos en una zona, si estamos delimitados por una zona conflictiva desde el punto de vista de las placas tectónicas, de los movimientos tectónicos, y esta cordillera ingresa hasta Perú. Aquí se ve, por ejemplo, el Cusco, sí, ingresa hasta Perú e ingresa también un poco a lo que es por acá la Argentina, sí, ingresa a la Argentina, pero principalmente está muy extendida en lo que es la parte central de Bolivia. Entonces, eso, pues ya ahora que se están haciendo estudios más profundos, pues nuestro único centro de investigación, que es privado particular, que depende de la Iglesia, la Compañía de Jesús, que es el Observatorio San Calixto, sí, que no tiene un gran apoyo gubernamental, oficial, estatal, pues han hecho un trabajo muy bueno, que lo vamos a ver ahorita, comparando justamente con la norma peruana, que nos ha servido de base justamente también. Entonces ya tenemos mucha más información y ya sabemos que tenemos una amenaza sísmica importante en Bolivia. Y para colmo, sí, muy brevemente les voy a mostrar algunos tipos de estructuras
para colmo, tenemos entonces una amenaza fuerte y tenemos una vulnerabilidad muy alta. Y ustedes saben que el riesgo es la combinación de la amenaza y de la vulnerabilidad. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, una losa plana con una especie de viga plana que ni siquiera se distingue bien. Parece que esa es la viga. Entonces, imagínense este sistema de piso, esta losa es sumamente débil. Aquí vemos otra barbaridad, una columna que apenas, fíjense, recibe esta carga de esta losa reticulada sin un ábaco, simplemente con estas nervaduras cruzadas. Entonces tenemos gran peligro, mucho uso y abuso de vigas planas muy delgaditas y de bajo peralte sin los requisitos de un adecuado comportamiento sísmico. Entonces tenemos muchas estructuras en nuestro país de vigas planas, como ven también con columnas esbeltas, columnas muy delgaditas, o casos también con estructuras reticuladas, pero donde también se hace uso y abuso de muchas vigas planas de grandes longitudes. Y fíjense que no hay ábacos, sí, no hay ábacos, y hay muchas beltés. Entonces son estructuras muy débiles, demasiado débiles. Entonces tenemos esa combinación, sí, esa combinación de estructuras débiles con una amenaza muy fuerte. Vamos a ver ahora ya la presentación como tal. Quería usar esa introducción para que ustedes vean la preocupación que tenemos y cómo es que hemos creado. Evidentemente, yo desde el año 2006 tuve el honor de preparar la primera norma sísmica de Bolivia, el año 2006. Sí, como bien nos decía la presentadora, después elaboré lo que ha sido el manual de diseño sísmico, el 2015, el 2018, ya la guía de diseño sísmico, y ahora, sí, ahora con un comité que se ha creado a nivel gubernamental, hemos creado lo que es, sí, lo que es la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020, ya de forma oficial, avalada por el gobierno y que cuenta con una resolución ministerial que la hace de uso obligatorio. Y por supuesto nos ha servido de base, nos ha servido de una base excelente la norma peruana, porque es una gran normativa y vamos a ir justamente comparando, sí, comparando dentro del eje temático ingeniería sísmica y vamos a hacer una comparación entre las normas, vamos a destacar en el transcurso de la exposición virtudes y posibles deficiencias de cada uno y evidentemente podemos recomendar algunos temas a incorporar o a completar para cada una. Y lo primero que vamos a ver es justamente objeto, aplicación y filosofía. ¿Sí? Todas las normas prácticamente tienen la misma, llamemos, lógica, ¿sí? Por ejemplo, que es hacer el diseño sismo resistente de edificaciones usuales. Cuando estamos hablando ya de edificaciones, por ejemplo, especiales, y estas normativas, tanto la peruana como la boliviana, no contempla, por ejemplo, como dice la peruana, por ejemplo, reservorios, tanques, silos, puentes, torres de transmisión, muelles, túneles, entonces represas, por ejemplo, estructuras que ya son muy especiales, que hay que hacer una normativa especial. En nuestro caso, pues lo mismo, estas normas están basadas principalmente para aplicarlas en estructuras de edificaciones comunes y corrientes, como por ejemplo, sí, edificios de vivienda, de oficinas, sí, de educación, de espectáculos, teatros, coliseos, después hospitales también. Entonces son una gran cantidad de edificaciones, pero no cubren estructuras especiales, ¿sí? Para eso hay que hacer normas especiales. Y por supuesto, sí, por supuesto, ahí vamos a dar nos hemos pasado. Por supuesto, en la filosofía, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende ya prácticamente en todas las normativas? Es evitar lo más que se pueda la pérdida de vidas humanas, aunque la estructura quede muy dañada. Sí, aquí en la norma boliviana dice salvaguardar la vida e integridad física de las personas, en la norma peruana, evitar pérdida de vidas humanas. Esa es la idea, aunque la estructura quede muy dañada. Pero por supuesto hay que intentar que las estructuras especiales, esenciales, como hospitales, por ejemplo, pues sigan en pie, ¿no? Y por supuesto intentar minimizar los daños a la propiedad. ¿Sí? Entonces, objeto, aplicación y filosofía, prácticamente todas las normas
proponen lo mismo. Aquí están los mapas de zonificación sísmica. Del Perú, sí, 4 zonas bastante bien definidas, sí, donde cada zona, aquí se observa, dice zona, está el valor de aceleración de la zona. Por ejemplo, la zona roja, la zona 4 tiene 0,45 veces la aceleración de la gravedad, 0,45 G. Es una aceleración fuertísima, por supuesto, tremenda. La zona más leve tiene apenas un 0,10, después 0,25, 0,85, aceleraciones muy fuertes. En la costa es impresionante, casi la mitad de la aceleración de la gravedad, 0,45, aceleración fortísima. Nosotros tenemos, y esto, como les decía, es un mapa nuevísimo, publicado en 2019 por el Observatorio San Calixto, sí, que hizo un trabajo fenomenal, porque si vemos los mapas antiguos, apenas sospechábamos que teníamos 5%, imagínense lo que es 0,05, pensábamos que Bolivia era 5% y no como Perú, imagínense 45%. Después sospechábamos que teníamos 10, 12, 15, pero este mapa ya está mucho más completo, recopila mucha información técnica, científica, y ya podemos ver, por ejemplo, ciudades importantes como Santa Cruz con 20%, Cochabamba del orden de 20%. Hola, hola, disculpen, se cayó el internet, se cayó el internet. Así pasa, lastimosamente, eventualmente tenemos esos problemas acá, no tenemos un sistema de internet muy eficiente. Bueno, ya estamos nuevamente conectados, disculpas, por favor. Les comentaba de que, sí, de que aceleraciones, y aquí ya empezando a hablar de ventajas, desventajas, sí, por ejemplo, en nuestro caso, nos hace falta investigar si la influencia de las fallas geológicas, las grandes rajaduras que hay en la Tierra, que por supuesto esas fallas geológicas van a hacer que el mapa se modifique. Nos falta investigar, es algo muy complicado, muy caro, muy costoso, sí, de hacer la investigación, y tenemos cientos de fallas geológicas, sobre todo por la cordillera, que tiene un montón de fallas geológicas. La cordillera oriental, la que está en el centro de Bolivia, se llama Real o Oriental. Sí, en esa cordillera tenemos una gran cantidad de fallas geológicas, y esas fallas geológicas pueden activarse incluso en el sur de Bolivia, desde Argentina hasta la ciudad principal de Santa Cruz de la Sierra. Hay una falla muy conocida que se llama Mandeyapecua, sí, que bueno, diríamos muy conocida recientemente. Tuvieron que venir investigadores de la Universidad de Hawái a indicarnos que teníamos esa tremenda rajadura en la Tierra, y que si esa rajadura se activara por un movimiento de las placas tectónicas, por una presión del suelo, pues generaría sismos, inclusive, imagínense, de magnitud 8,7. Imagínense una magnitud 8 en el interior de Bolivia, impresionante, como si estuviéramos en la costa. Entonces eso subiría estas aceleraciones del 20 tranquilamente al 40, al 45%. Entonces falta incorporar en estos mapas, se ha incorporado de una manera más probabilística, con un árbol lógico. Si en el trabajo de San Calixto se observa eso, pero no en una forma directa, determinista, si la influencia de las cientos de fallas geológicas que tenemos. Entonces eso va a poner el mapa peor todavía. Pero ya con esta información ya podemos diseñar, y comparando, si Perú tiene un mapa, llamemos zonificado, nosotros tenemos un mapa basado en curvas de isoaceleración. Pero en ambos casos estamos hablando de una probabilidad de excedencia del 10%. Si estos valores pueden ser excedidos en un 10% en un periodo de retorno de 475 años para vida útil de 50 años. En eso estamos igual, es decir, los mapas se pueden comparar
porque tienen el mismo tratamiento probabilístico, 10% probabilidad de excedencia, vida útil 50 años y periodo de retorno 475 años. No nos olvidemos que los norteamericanos ya están generando mapas con 2% apenas de probabilidad de excedencia para periodos de retorno de 2.500 años. O sea, es decir, que tienen mucha más información más precisa, pero estos mapas son usuales en la mayoría de las normas sísmicas, utiliza este tipo de información. El siguiente mapa, sí, el siguiente mapa, entonces, siguiente diapositiva, y la clasificación de suelos. Aquí tenemos una pequeña diferencia, sí, aquí tenemos una pequeña diferencia. Vamos a ir, nosotros tenemos, por ejemplo, desde el suelo S0 roca dura, S1 roca, S2 suelo muy líquido, roca blanda, S3 suelo rígido, S4 suelo blando, y el S5 que requiere un estudio especial. Sí, entonces tenemos 6 tipos de suelo, llamemos así. Perú tiene 4 tipos, más el 0, ¿sí? 5 tipos de suelo, nosotros tenemos 6. Y vamos a ver el resumen que está aquí adelantito, porque la caracterización es muy parecida. Aquí está el resumen, fíjense. En el caso de Perú, que está a la izquierda va a venir ahora todo lo que es Perú, sí tenemos el perfil S0, y cómo es la forma, llamemos, más moderna de clasificar los suelos mediante la velocidad de onda de corte. Sí que en un suelo tipo roca, lo más sana posible, la velocidad de onda de corte va del orden de 1500 metros por segundo, es decir, la velocidad de onda de corte es muy rápida. Igual para nosotros la BS30, sí, el N60, el número de golpes del SPT, sí, y el SU, la resistencia al corte no drenado. El S1 está de 500 a 1500, tenemos entonces de 760 a 1500. Después aquí en Perú está de 180 a 500, tenemos de 370 a 760 y de 180 a 370. Es decir, tenemos una clasificación adicional intermedia. ¿Por qué? Porque nos hemos basado mucho en lo que es el código norteamericano de ASC, de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, sí, de la versión 16, la más reciente, donde utiliza este tipo de clasificación. Entonces, nos hace falta investigar más, ¿sí? Para clasificar mejor nuestro suelo. Nosotros hemos tenido que recurrir a la clasificación norteamericana, que evidentemente no es la misma. En el caso de Perú tenemos entendido que esta clasificación más obedece a lo que es la ciudad de Lima y a lo que es todo lo del interior de Perú. También hay que hacer investigaciones. A ambos países nos hace falta investigar más nuestros tipos de suelo para clasificarlos mejor, ¿sí? Para clasificarlos mejor. Nosotros no tenemos más que nuestro Observatorio San Calixto, que no se dedica a esto, y se dedican más a ver la amenaza sísmica. Entonces debemos buscar, sí, que las universidades, o de pronto sería muy lindo que podamos crear una especie de sismita en Bolivia para hacer estas investigaciones. No las tenemos, entonces hemos tenido que asumir, en principio estábamos por asumir la clasificación de suelos de Perú, pero nos decidimos por la clasificación de suelos, sí, de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, que evidentemente es muy parecido, como ven, por ejemplo, en S60 es muy parecido, y los valores de también resistencia al corte muy drenados son muy parecidos, y en suelo S4, el que hay que hacer estudio de mecánica de suelos. Entonces parece mucho la clasificación, pero en este caso nosotros estamos utilizando la clasificación norteamericana, que es lo que muchas normas modernas y muchos países ya lo están haciendo. Entonces recomendaríamos revisar, en el caso de Perú, los valores, o también mientras no se tenga mayor información, utilizar la información de las normas americanas. Y evidentemente, todo se traduce en lo que es, el espectro sísmico, es decir, la forma de cuantificar la aceleración, y eso muy ligado a la fuerza sísmica. Acuérdense que fuerza es masa por aceleración, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos los ingenieros finalmente es fuerzas. Trabajamos con las fuerzas. ¿Sí? ¿Qué fuerza? Por ejemplo, fuerza de viento, la fuerza de empuje del agua, la fuerza de empuje de suelos.
el peso de unas habitaciones, de oficinas, de departamentos, necesitamos fuerzas. ¿Cómo conseguimos las fuerzas? Pues multiplicando la masa por la aceleración. Entonces, la aceleración, sí, la forma más práctica, porque evidentemente hay otras formas más sofisticadas, pero la más práctica y moderna que se ha visto es utilizar lo que se llaman los espectros de diseño, espectros sísmicos, donde en función del periodo natural de vibración, todo edificio, toda estructura vibra, es decir, todo edificio tiene la posibilidad de oscilar. Esa oscilación le da un periodo y en función del periodo podemos suponer que le va a tocar un valor de aceleración, ¿sí? De aceleración que vendría siendo la aceleración, esto se supone que es la envolvente de espectros de respuesta, es decir, de sismos que han ocurrido en una región, entonces estos valores serían las aceleraciones máximas que se han presentado en sismos que han ocurrido en una región en función del periodo de la estructura, entonces una especie de envolvente, ¿sí? Entonces, en el caso de Perú, la fórmula para la aceleración es Z, que es lo que veíamos aquí, el Z, que es la aceleración del suelo, el Z es esto, el 0,45, el 0,35, si ese es el Z, multiplicado por el factor de importancia, que lo vamos a ver en unos minutos, porque si es un hospital, por ejemplo, debemos darle más protección que un edificio de departamentos. En el factor U, en la norma boliviana, también multiplicamos por el factor I, le llamamos I de importancia. C, que es el factor, llamemos, de amplificación, o lo que viene siendo, sí, las rectas o las curvas o las formas del espectro. Por ejemplo, en el tramo inicial es una recta. En el caso de Perú, aquí arriba es una recta. De ahí viene una curva similar a Bolivia, donde tenemos 2.5 por TP entre TL. TP entre TL vendría siendo los periodos corto y largo, como aquí tenemos TS y TL. TS es el periodo corto, en Perú se llama TP, y en Bolivia TL es lo mismo que en Perú, TL, el periodo largo. Entonces, la primera curva está entre TP y TL, en Bolivia TS y TL, y fíjense que las fórmulas se parecen mucho. La recta, 2.5, aquí la recta, es 2.5 multiplicado por la aceleración, que sería el Z, y por FA, que es el factor de suelo. En Perú, el factor de suelo está representado por la letra S, que depende de un factor de amplificación de suelo, y dividido entre un factor de comportamiento sísmico, R, que nosotros también lo tenemos, pero no está explícito aquí, lo vamos a ver en un momento. Sí, entonces, la primera curva es una curva donde estamos dividiendo entre el periodo, similar aquí, sí, dividido entre el periodo, pero en vez de amplificar por 2.5, estamos amplificando por 1.5. Pero no multiplicamos ya por S, multiplicamos por otro factor, FB. Aquí también hemos seguido la recomendación de los códigos norteamericanos que utilizan ya no un solo factor S, sino dos factores. Un factor FA, ¿sí? Para lo que es la zona de donde domina, llamemos así, el espectro, las aceleraciones, y en la siguiente curva ya domina lo que son las velocidades, la velocidad, ya no la aceleración, la velocidad que genera el sismo, la velocidad en el suelo, velocidades espectrales. Sí, entonces, tanto en las dos curvas, ya más que ganar o definir o tener preponderancia las aceleraciones del suelo son las velocidades del suelo. Entonces, por eso aquí aparece ya otro parámetro, FB. En el caso de Perú todavía siguen con la letra S. Ya sería bueno que evidentemente con mayor información se pueda también clasificar el espectro en dos ramas o en más ramas, considerando que en algunos influye el S o el FA de las aceleraciones del suelo y en otros influye el FB. Entonces, por eso aquí está este formato con la norma americana. Pero aquí también debemos reconocer que al no tener nosotros o tener muy pocos registros de aceleración y ni siquiera uno de un sismo fuerte, tenemos registros de sismos muy suavitos, no tenemos un sismo, digamos, registrado de magnitud 7, 7,5, 8, que nos pueda calibrar, que podamos calibrar nuestro espectro, no lo tenemos. Entonces hemos tenido que basarnos en las fórmulas americanas con ligeras adaptaciones, mientras por lo menos ustedes sí tienen, en Perú, sí tienen
hacer registros de aceleraciones muy fuertes, muy importantes, y eso les ha permitido también calibrar mejor sus espectros, ¿sí? Sus espectros, por eso que ustedes cuando viene un sismo tienen muy buena respuesta sísmica porque han podido calibrar bastante bien. Entonces la siguiente curva, la última curva está dividida entre t al cuadrado, lo mismo que nosotros. Y los periodos ancla, los periodos de borde, TP y TL, pues dependen evidentemente del tipo de suelo, que en Perú va desde S0, del suelo mejor, llamemos así, el suelo más duro roca, hasta el suelo más blando. Entonces fíjense que el TP vale 1 segundo, es decir, la parte de la meseta, que es la parte de aceleración más alta, en los suelos malos, pues concentra más aceleraciones, mientras que en los suelos buenos es apenas 0.3, es decir, una meseta bien chiquita, mientras que en suelos malos una meseta bien grandota. Entonces tenemos algo parecido, si T0, TS, por ejemplo, TS es el periodo ancla, que depende del cociente entre FB y FA, y FB y FA también dependen del tipo de suelo, y dependen, en nuestro caso, no solo del tipo de suelo, sino también de la aceleración. Entonces, en nuestro caso, FB y FA son un poquito más sofisticados que en el caso de Perú, que es mucho más sencillo. Lo que pasa, normalmente digo que nos hemos basado en la norma americana. En el caso de Perú, entonces, dependiendo de la zona sísmica y dependiendo el tipo de suelo, si el factor S, que es este que aparece aquí en la fórmula, el factor S, que amplifica, o en este caso, si el suelo es muy bueno, si el suelo es roca, por ejemplo, en cualquier zona sísmica, ya sea en la más fuerte o en la más, digamos, en la menos fuerte, igual disminuye las aceleraciones por 0.8. En un suelo ya, una roca con algún nivel de fractura, pues ya es 1, y si el suelo se va haciendo más malo, sí, fíjense que empieza a crecer la influencia, porque es lo que se llama efectos de sitio, efectos de suelo, entonces el suelo crece a 1.10, 1.20, 1.40 y 2 inclusive, si en el suelo es Z1 en la zona de, pese a que es una aceleración sísmica baja, pero en un suelo malo se considera que las aceleraciones crecen muchísimo. En nuestro caso es algo parecido, ¿sí? El FA se parece mucho al S, que depende también del tipo de suelo, desde el suelo roca, y fíjense que aquí depende del nivel de aceleración. Si estamos, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, que es del orden de 0.3, está por ahí, entonces disminuye 0.8, similar a Perú, pero ya en los siguientes suelos, S1, S2, S3, ya empieza a crecer los valores radicalmente. ¿Sí? Si la aceleración es más alta, como 0.33, si ya no crece tan rápido. ¿Sí? Entonces, estos valores los hemos adaptado, los hemos corregido lo mejor que hemos podido de la norma americana. Sí, los hemos adaptado a la norma americana, no tenemos otra información. En base a los estudios, ellos han determinado estas amplificaciones de suelo en función del tipo de suelo, en función de la aceleración, tanto para periodos cortos, FA, como periodos largos, FB. Entonces, tenemos mucha mayor información, dependemos de la aceleración y dependemos del tipo de suelo. Aquí en Perú solamente se depende de la zona sísmica, que está relacionado, ¿sí?, con la aceleración y con el tipo de suelo, ¿sí? Entonces, es muy parecido, pero nosotros no podemos sentirnos, llamemos, tan orgullosos porque no hemos podido, sí, comprobar, validar, verificar estos valores, solamente hemos utilizado las normas americanas y los hemos adaptado con el mejor criterio posible a la realidad, llamemos así, boliviana, ¿no? Nos hemos adaptado, sí. Entonces hace falta mucha información, mucho trabajo en ambos países, porque esto es fundamental, porque fíjense que esto FA-FB, y en el caso de Perú el valor S, está directamente ligado con el cálculo de la fuerza sísmica, ¿sí? Porque entra multiplicando, aquí está S y aquí está FA y FB, entonces esos son factores fundamentales, ¿sí?, para un buen diseño sísmico, para intentar conocer el nivel de la fuerza sísmica que va a existir. Entonces son valores fundamentales, hay que seguir investigando en ese sentido. Ustedes tienen mucho, Perú tiene mucho más ventaja que nosotros
tiene recursos, tiene institutos, tiene investigadores, tiene gente formada. Nosotros estamos en pañales, pero por lo menos, basándonos en la información y las investigaciones de Estados Unidos, como lo están haciendo muchos países, hemos podido generar sí unos espectros que dependen ya de FA y FB, que parece pues ser más coherente. Y claro, más adelante ya tendremos algún evento sísmico y podremos ver si vamos relativamente bien o vamos equivocados o vamos sobredimensionados. No tenemos eventos sísmicos para ir evaluando cómo va funcionando esto, pero ya tenemos un punto de partida muy importante. Continuando, sí, justamente el factor de importancia es fundamental. Y aquí nosotros nos hemos basado en lo de Perú. Por ejemplo, las edificaciones esenciales como hospitales, por ejemplo, plantas de generación de electricidad, plantas de agua, sí, le estamos poniendo un factor U como de Perú de 1.5, nosotros también 1.5, es decir, la acción sísmica la crecemos 1,5 veces, sí, lo cual es equivalente a considerar sí, periodos de retorno más amplios, sí, y probabilidad de excedencia más cortita. Entonces tiene también esa ventaja multiplicar en este caso por 1.5. Sí, entonces solamente que nosotros en el tipo 3, que pues hemos puesto 4, 3 en números romanos, ya es donde se acumula mucha gente, es donde se acumula mucha gente, gran cantidad de personas con 1, 3, sí, pero aquí hemos puesto, por ejemplo, también los colegios, sí, mientras que Perú, las universidades, centros educativos, lo ha puesto en edificaciones esenciales. En 1.5, nosotros nos hemos puesto no tan exigente en 1.3. Sí, 1.3, por ejemplo, es donde se acumula mucha gente, donde cines, teatros, coliseos, centros comerciales, donde hay mucha gente en museos, bibliotecas. ¿Sí? Y 1 es lo común y corriente. ¿Qué es lo común y corriente? Pues las viviendas, edificios de vivienda, oficinas, hoteles, restaurantes, ¿sí? Lo común y corriente. Donde se acumula mucha gente, 1.3, y lo que es esencial, 1.5, los factores de multiplicación. Aquí nos hemos basado mucho en Perú. Como les digo, es una de las normas que más nos hemos basado, la norma peruana. Un poco hemos usado la norma chilena, mucho la norma americana. Sistemas estructurales, nos hemos basado también en Perú. Pórticos, por ejemplo, estructuras a base de pórticos, donde, como dice Perú, el 80% del sismo del corte va a ser resistido por columnas. Muros, donde por lo menos el 70%, como dice Perú, es resistido por muros portantes, que en Bolivia no estábamos acostumbrados a usar muros pantalla, muros de corte, muros de soporte. Ahora sí estamos promoviendo el amplio uso de muros porque tenemos una acción sísmica más fuerte. Y evidentemente también estamos promoviendo que se use mucho el sistema dual, es decir, pórticos y muros. Sí, sistema dual, donde de los muros están entre el 20 y el 70%, como dice Perú. Edificaciones de muros de ductilidad limitada, recién está entrando en Bolivia. Tenemos muy pocos edificios de ductilidad limitada, mientras en Perú sabemos que es un sistema bastante difundido. Nosotros ya ha habido gente que ha empezado a incursionar en esto y por eso lo estamos limitando, por si acaso, como dice Perú, a un máximo de 8 pisos, ¿ok? Entonces esta parte, sí, esta parte coincide con lo de Perú, hemos visto que es conveniente seguir esa clasificación. Donde otra vuelta nos volvemos a los americanos es cómo configuramos las estructuras. Por ejemplo, Perú pone las más esenciales a 1 y si están en zona sísmica 4 y 3, por ejemplo, ya piden que se use aislamiento sísmico, porque ya es demasiada fuerza. Si estamos en una esencial, si en ya una zona sísmica intermedia, 2 y 1, ya se puede usar, por ejemplo, dual o muros de concreto. ¿Sí? Y si estamos en una esencial, pero no tanto, entonces se puede usar dual o muros de concreto en las zonas sísmicas 2, 3 y 4. En la zona sísmica 1, la de menor amenaza sísmica, pues cualquier sistema. En las edificaciones tipo B, donde se acumula mucha gente, ¿sí? Pórticos, dual, muros de concreto armado. Entonces, fíjense que en Perú, si yo quiero hacer, ¿sí? Una estructura en una zona sísmica alta e importante, de una estructura importante, si, por ejemplo, no puedo usar pórticos, debo usar un sistema dual o muros de concreto armado. Entonces, está muy bien definido acá
la permisividad, lo que se puede hacer. Nosotros lo que hemos hecho es seguir la norma americana, donde en función del producto de la amplificación de la amenaza sísmica FA por la aceleración básica del suelo, en función del rango de aceleración en el que estemos, pues podemos escoger las categorías que nos indica el código norteamericano del American Concrete Institute, ABCD, que en realidad están relacionados a comportamientos de tipo dúctil, o sea, pórticos ordinarios, intermedios o especiales. La letra D se refiere a pórticos especiales. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, un hospital o una categoría sísmica esencial, entonces, dependiendo de la aceleración, ya nos toca usar pórticos especiales, es decir, ya sean con muros, ya sea dual, ya sea muros o ya sea columnas vigas, pero que cumplan requisitos, elevados requisitos de ductilidad. Pero si la estructura es uno que no requiere un diseño sísmico, dos, si sí lo requiere edificaciones comunes y corrientes como viviendas, oficinas, y tres, si tiene mucha gente, entonces podemos usar, por ejemplo, en el caso de más alta aceleración, pórticos ordinarios, intermedios o especiales. Y esto lo clasificamos de dos maneras, con FA y con FB. ¿Sí? El que salga más crítico, pues es el que va a ganar. Entonces, tiene cierto parecido, pero nosotros aquí nos hemos ido más con la norma americana de procurar comportamientos dúctiles. ¿Sí? Y evidentemente, factores de reducción, es decir, la acción sísmica justamente por ductilidad la podemos reducir. Por ejemplo, en Perú, vamos a lo que es concreto, porque en Bolivia casi no hacemos estructuras de acero, entonces vamos a hormigón. Pórticos, por ejemplo, en Perú se puede reducir la acción sísmica entre 8, el dual entre 7, muros estructurales entre 6. Si nosotros tenemos, fíjense, pórticos especiales 7, si no 8. Después, pórticos intermedios 5, pórticos ordinarios, muros especiales 6, muros estructurales aquí está 6, ahí coincidimos. El dual, estamos con 7, coincidimos también. Nosotros nos hemos basado mucho esto y nos ha servido de comparación la norma peruana, pero nos hemos basado mucho nuevamente en la norma americana. Y tenemos R0, que es el mismo R0, el mismo concepto de Perú, que significa ¿sí? que podemos reducir los sismos debidos a comportamiento dúctil, debidos a sobreresistencia, es decir, que nuestros estructuras resisten usualmente más de lo que estamos pensando, a redundancia, es decir, que tenemos estructuras redundantes, que tenemos más elementos estructurales que hacen redundancia. Entonces los conceptos son parecidos y evidentemente amortiguamiento. Pero tenemos un coeficiente C de 0 que es para calcular las derivas, que lo vamos a ver. Perú tiene otra forma de hacerlo, ¿sí? Es muy parecido, pero es un poco diferente en lo que es el concepto. Lo vamos a ver ahorita. El siguiente, entonces, la irregularidad. Es decir, estos factores son castigados por irregularidad. Ahí nos hemos vuelto a comparar y a utilizar la norma peruana, porque la norma americana lo trata las irregularidades de otra manera. En Perú nos ha gustado mucho de que es una especie de control de calidad y es una especie de castigo. Si yo voy a caer, por ejemplo, fíjense que la redacción es exactamente la misma, si esto lo hemos ya asumido de Perú. Si, por ejemplo, si nuestra estructura es irregular en rigidez y tenemos un piso blando, o en resistencia tenemos un piso débil, entonces castigamos por 0,75 ese factor de reducción. Y si es extrema nuestra debilidad, tanto en rigidez como en resistencia, le castigamos por 0,5, igual que Perú. Si tenemos que la masa no está adecuadamente distribuida, castigamos con 0,9. Y si tenemos irregularidad vertical, es decir, que las plantas no son tan similares en las medidas en un piso a otro, castigamos con 0,9, igual que Perú. Si tenemos discontinuidad en los sistemas resistentes, castigamos con 0,8, que en esto yo he intentado en el comité que tenemos, pues que el castigo sea mayor. A mí se me hace de que si tenemos discontinuidad, imagínense un desalineamiento de una columna, ni qué decir de un muro, deberíamos castigar mucho más. El castigo yo lo veo muy suave, este 0,8 debería ser un 0,6. Entonces habría que investigar, recomendaría investigar
esta discontinuidad de sistemas de resistencia, yo veo un castigo demasiado suave, un 0,8. Debería ser por lo menos, si aquí un 0,5, un 0,4, es decir, un gran castigo si hago ese tipo de discontinuidad. Discontinuidad extrema, si es extrema, recién baja a 0,6. Si es extrema, esto debería ser un 0,4. O sea, no debemos fomentar que haya esa discontinuidad. Castigo, pese a que 0,8 no es muy fuerte y 0,6 ya un poquito mayor, pero esa es extrema. Entonces, no es un gran castigo, habría que crecer ese castigo. Después, irregularidad en planta, es decir, nuestra estructura se torsiona demasiado porque es muy irregular, sí, entonces el castigo es 0,75, aquí también le pondría un poquito más de castigo. Evidentemente, si la irregularidad es extrema, si tiene mucha deformación por torsión, ya se castiga más, un 0,6. Si se reduce en 0,6. Esquinas entrantes, que es muy raro que haya eso. Discontinuidad del diafragma, también es raro que haya grandes aberturas en los diafragmas, pero hay castigos, 0,9, 0,85. Y si tenemos ejes resistentes que no son paralelos, entonces castigarlos con 0,9. Aquí nuevamente la observación sería revisar un poquito más, tanto en Perú como en Bolivia, la irregularidad torsional y la torsión extrema. Pero estos valores, fíjense, se han difundido tanto que si vemos la norma, por ejemplo, ecuatoriana, si vemos la norma colombiana, si argentina, los valores son prácticamente los mismos, sí, porque esto también viene de un estudio hecho en Estados Unidos, pero habría que volver a revisar estos datos. Algo que no tenemos en Bolivia, que es muy bonito que lo tienen en Perú, es que, por ejemplo, si estamos en las zonas de mayor sismicidad 432 y la edificación es esencial, esto es estilo Estados Unidos, así lo hacen los gringos, dice, no se permiten irregularidades, es decir, no puede haber irregularidades, tiene que ser un edificio simétrico, uniforme, regular, ¿sí? Entonces, si es zona sísmica baja, bueno, se permite hasta irregularidad extrema. En las edificaciones tipo B, si las de alta concentración de gente, tampoco se permiten, no se permiten irregularidades extremas, sí se permiten ciertas irregularidades, pero no las extremas. Sí, entonces esto es interesante, así lo hacen los americanos. Así lo hacen los americanos. Este sistema utiliza, entonces Perú tiene un sistema combinado entre castigo con factores de irregularidad, en planta y en elevación, y con una limitación de permitir o no irregularidades. Eso no tenemos en Bolivia. Sería interesante, lo vamos a estudiar para ver si es conveniente incorporarlo. Yendo ya al análisis estructural, sí, y aquí también nos hemos basado, bueno, tanto Perú como la norma americana dice lo mismo, sí que el análisis se puede hacer independientemente en dos direcciones ortogonales. Lo mismo nosotros, o sea, podemos hacer un análisis en X con toda la fuerza sísmica, después otro en Y, sí, y vemos evidentemente qué es lo más crítico. Sí, y para estructuras irregulares hay que ver la dirección que resulte más desfavorable. Sí, lo hemos puesto lo mismo. Entonces aquí tanto Perú como nosotros, como la norma americana, coinciden. Sí. En esto sí no coinciden con la norma americana, pero nosotros hemos preferido coincidir con Perú, que es un tema de un debate, pero tremendo, sí, tremendo. ¿Por qué? Porque dice que, fíjense, las inercias, sí, que se puede analizar las estructuras con las inercias de las secciones brutas, ignorando la fisuración y el refuerzo. Es decir, sí, el tamaño nominal, el tamaño de una columna, de una viga, la inercia total bruta de una columna, de una viga, de una losa, si no reducimos las inercias como hacen los americanos, que le bajan, por ejemplo, inclusive una viga al 50% le castigan, sí, la inercia, porque como dicen, está fisurada, sí, entonces una columna de pronto al 75-80%. Tanto eso ha sido un debate tremendo en el Comité Boliviano, donde pues hemos logrado hacer como en Perú, de que no consideramos, no se reduce la inercia, no consideramos, si bien existe fisuramiento, por supuesto, y existe la construcción de la armadura, pero para mí, de opinión personal, estamos divididos en el Comité Boliviano, sí, de que los gringos son muy exagerados al castigar, si vale el término, democráticamente a todas sus vigas, castigan al 50%, cuando muchas de ellas
es imposible que estén tan afectadas. Algunas tendrán más fisuras, otras menos. Entonces, de pronto, algunas estarán al 80, al 70, al 90%, otras al 20, al 30, al 40%. Entonces, castigarlas todas al 50% no se me hace coherente, no se me hace lógico. Mejor de esta manera considerar que no hay fisuramiento, es decir, que no las castigamos a las secciones. Entonces tenemos las fuerzas que van a venir y con esas fuerzas ya le damos la ductilidad necesaria. Si es otra forma de ver, otro enfoque. Si quién tiene la razón, quién tiene la verdad, es muy difícil. Sí, es muy difícil porque son conceptos de amplio debate. Nosotros hemos debatido muchísimo ese tema y hemos ido, igual que Perú, sí, utilizando las secciones brutas. Yendo en ese estructural, evidentemente, sí es válido considerar que podemos usar diafragmas rígidos, es decir, que la losa es prácticamente indeformable en su plano. Nosotros también, sí hemos visto que es, y lo usa medio mundo también, utilizar los diafragmas rígidos, sí, para uno simplificar la acción sísmica, el cálculo sísmico es mucho más fácil. Y otro que es bastante realista también, considerar que las losas son infinitamente rígidas en su plano. La masa o peso sísmico, tenemos ligeras diferencias con Perú. Por ejemplo, en las edificaciones de categorías A y B se toma el 50% de la carga viva. En la C, en donde ya sí, las comunes, digamos, 25% de la carga viva. En depósitos 80 o estrechos. Nosotros estamos usando prácticamente 25%, llamemos en general, excepto donde se pueda considerar que existe aglomeración de personas o mobiliarios, donde podemos poner un 50%, sí, de la carga viva, donde hay una aglomeración, o sea, independientemente de la categoría. Y evidentemente en depósitos, almacenes, 80%, y en tanques o silos, 100%. Evidentemente un tanque, un silo de almacenamiento, un 100%, donde está full cargado. Sí, entonces es parecido, tenemos 25% en general, Perú 50%, dependiendo la categoría, si es más importante y si es menos importante, 25%. Sí, ahora en el análisis dinámico modal espectral, que es lo que utilizamos, el análisis dinámico modal espectral, sí, pues estamos considerando que debemos considerar el 90% de la masa total debe ser considerada por los modos naturales de vibración. Eso está prácticamente en todas las normativas, nosotros también estamos con el 90%. Sí, ¿y cómo combinamos las respuestas modales? Antes se usaba principalmente el método SRSS, porque cuando Newmark y Rosenbluet, sí, dedujeron esto, pues lo hicieron más para estructuras ya sean una o dos dimensiones máximo. Pero ahora que tenemos análisis tridimensionales, vemos que los modos se acoplan entre sí. Y por eso Perú directamente ya se fue a lo que es la combinación cuadrática completa. Nosotros hemos puesto que se puede utilizar el método antiguo de SRSS o la combinación cuadrática completa. Y si tenemos modos donde tenemos correlación cruzada, ya se recomienda directamente el CQC, o sea, la combinación cuadrática completa, o una variante más moderna, que es el CQC4. Entonces aquí estamos bastante parecidos en lo que es el análisis modal espectral. Evidentemente, sí, hay que hacer la revisión por cortante basal. En el caso de Perú, sí basta que, digamos, el cortante que se calcule con análisis dinámico, si es mayor al 80% del análisis estático, entonces no hay problema, no hay que hacer ninguna corrección para estructuras regulares. Si es 90% para estructuras irregulares, y si hay que hacer corrección por cortante basal, pues hay que corregir solamente las fuerzas, no desplazamientos. Nosotros hacemos lo mismo, pero somos un poco más exigentes. En vez de 80 y 90, directamente, si nuestro cortante basal modal es menor que el 100% del estático, entonces ya tenemos que hacer una corrección, ¿ok? Es que esto lo hemos tomado también de la norma americana, que los americanos le han subido desde la versión 2010, que era también 80%, le han subido al 100%, o sea que es muy exigente la revisión por cortante basal. Ya para ir terminando, sí, la deriva sísmica. Acá dice, su micrófono está silenciado. Sí, la deriva sísmica. Sí,
Estamos silenciando los micrófonos. Sí, la deriva sísmica, les decía, en el caso de Perú es muy exigente, pero fíjense, aquí les decía la diferencia. Cuando se calculan los desplazamientos mediante algún software utilizando el espectro reducido, si para calcular los desplazamientos, si se multiplica por 0,75 R para estructuras regulares y para irregulares por 0,85 R. Entonces, nosotros en vez de usar 0,75, 0,85, usamos ese factor, ¿sí? Ese factor que les decía, CD. El factor CD, que los voy a volver a... Aquí está, ya me pasaba. Aquí está el CD. Entonces, por ejemplo, si es un sistema dual, es 5.5. Si es un pórtico, es 5.5. Si es un muro, 5.1. Entonces, si el factor CD ya depende de la configuración, del tipo de estructura, mientras en el caso de Perú simplemente depende si es regular o irregular, ¿sí? Si es regular o irregular. Aquí tenemos una gran diferencia. Nosotros estamos usando, como los americanos, el CD. Recomendaríamos que Perú también analice no usar esto que es muy general, sino buscar también un factor CD más personalizado. Pero evidentemente, ¿cómo si vale el término, corrige Perú esto? Pues mediante una deriva, es decir, un requisito ultra exigente, apenas 7 por 1000 o 0.7%. Sí, bien, 7 por 1000 es una exigencia tremenda, es decir, que la estructura apenas puede, pues, deformarse para que cumpla este tremendo requisito en hormigón. Pues se tiene que usar sistemas duales o sistemas de muros, mientras que en Bolivia no hemos querido castigar tanto. Estamos en vez de 7 por 1000, 12 por 1000, somos un poco más permisivos. Eso también ha venido un debate tremendo, ¿sí? Para ver cuál valor vamos a utilizar. Y claro, ya lo veremos cuando recibamos o soportemos eventos sísmicos. Sí hemos sido muy permisivos, sí tal vez nos hemos equivocado o hemos sido de pronto muy conservadores, sí, mientras que ustedes, como ya, no sé, Perú, como ya ha tenido muchos sismos, entonces ya puede darse el lujo de exigir mucho para que sus edificios se comporten muy bien. 7 por 1000 es un valor realmente exigente, mientras nosotros estamos con 12 por 1000. Entonces, como ven, gracias a Dios, tenemos ya en Bolivia una normativa, sí, que combina mucho de Perú, que combina mucho de Estados Unidos, y esperemos, Dios quiera, que nos vaya bien, que podamos resistir sin mayor novedad los eventos sísmicos que se vengan pronto a Bolivia. Pero estamos muy felices de poder haber utilizado muchos conceptos, mucha información, mucho conocimiento de la norma peruana, y les agradecemos y felicitamos a Perú para que pueda generar este tipo de normas y pueda seguirlas creciendo y mejorando hacia adelante. Muchas gracias. Gracias por su atención.